acompañan nuestra hermana Carmen Varas, nuestra hermana Angélica Ortiz, nuestra hermana Glorieta, nuestro hermano Pablo Núñez, y así todos los que están en sintonía en esta mañana, dando gracias a Dios por esta bondad y su misericordia de poder tener este espacio en esta mañana, poder orar y también poder hablar de la palabra del Señor, nuestro programa Conversando las Escrituras, cada día por la mañana, ¿verdad? De 5:30 en adelante. El día de ayer eh, sufrimos una falla en la grabación para YouTube, amén, no así para Facebook, ¿verdad? No teníamos audio, amén. Y como yo le envío a los hermanos cada día este programa, la parte por lo menos de la enseñanza, porque la idea es, hermanos amados, que usted vaya aprendiendo, que usted se esfuerce, ¿verdad?, por tomar la escritura y empiece a aprender la palabra de Dios. Entonces el día de ayer, en la grabación de YouTube, estaba sin audio. También me di cuenta de una cosa, que hay que decirlo, hermanos amados, hay que decirlo. Eh, yo tengo una selección de hermanos en el WhatsApp, a los cuales les envío eh, el audio matinal, que es como un devocional, y luego les envío la grabación de este programa, pero solamente la parte de la predicación. De esos 50 hermanos aproximadamente, entre hermanos y amigos conocidos que no conocen al Señor, solamente dos, una hermana y un hermano, me llamaron o me mandaron un WhatsApp para decirme que YouTube no tenía audio. Me queda claro que no todos ven el programa por YouTube. Amén. Eh, pero lo importante, hermanos, que el programa se sigue haciendo igual. Amén. El objetivo es hacer llegar a muchos al conocimiento de Dios. Yo no quiero dar a conocer el programa ni dar a conocer mi persona como pastor. El fin de este programa es tratar que usted aprenda. Ese es el fin. Que usted se meta, se inmiscuya en la escritura, porque eso es lo que Dios ordenó, y usted pueda ir creciendo espiritualmente y no se quede chiquitito, ¿verdad? Como un niñito. Y es lo que el apóstol cuando dice que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. Debemos examinar con mucha quietud, hermanos amados, lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, valga la explicación, vamos a tomar nuevamente el capítulo 1 de Primera de Timoteo y lo vamos a repasar nuevamente. Hoy día hay culto en diferentes lugares. Le invito, si usted tiene un lugar donde congregarse, vaya a congregarse. No se quede. Es importante congregarse, aunque muchos lo estiman así superficialmente. Hay tiempo para otras cosas, pero no para congregarse, y eso no es bueno. No es bueno, hermanos amados, que usted lo haga. Eso es injusticia. Amén, para su alma. El único que se perjudica es usted. Usted no perjudica a Dios. Usted se perjudica a su alma. Así que le invito a congregarse. Primera de Timoteo, en el nombre del Señor Jesús, dice en su primera carta a Timoteo, Pablo lo instruye sobre cómo poner en orden la iglesia de Éfeso. El apóstol había partido de Éfeso y continuaba viajando por Europa, predicando el evangelio a los gentiles y comenzando iglesias. Como Timoteo era un joven fiel a Dios, Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, y a él lo envía a instruir la iglesia en la sana doctrina y a poner en orden
asignando líderes indicándole cómo administrarla. El apóstol instruye a su hijo en la fe a enseñar a orar, a asignar ancianos calificados. Escuche bien, ancianos calificados. Aquí encontramos el carácter que deben tener los ancianos y los diáconos. Luego Pablo le da indicaciones de cómo comportarse en relación a la casa de Dios. Timoteo debe cuidar lo que enseña y su manera de vivir para que los que le ven y lo escuchan hayan salvación en el evangelio que él predica. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, y esta carta fue escrita estimada más o menos entre el año 62 y 64 después de Cristo. Comienza la carta de Pablo a Timoteo. Es una carta personal y, como decía, para instrucción. Timoteo debía, hermanos amados, hacerse cargo de la iglesia en Éfeso y hacer ciertas correcciones con respecto, ¿cierto?, al comportamiento de la iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. En estos dos versículos hallamos, ¿cierto?, primeramente el saludo del que envía la carta y la alabanza que Pablo hace a el destinatario, que es Timoteo. Una carta, como dije, personal, ¿amén?, donde advierte, Pablo le va a advertir muchas cosas, pero exalta la condición de Timoteo. Dice verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Dios bendiga a nuestra hermana Janet Rosales. Muchas bendiciones. Como te rogué, dice, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Fíjese que aquí hay dos cosas que es importante que nosotros debemos, hermanos, poner atención. Y si usted cree que no tiene importancia congregarse o leer la Escritura, está muy equivocado. Amén. Está muy equivocado. Porque es de gran importancia la doctrina. Por lo general, nosotros los predicadores nos dirigimos por lo general a la iglesia, a exhortar la iglesia, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez y a todos los hermanos de allá del lugar de Semillero. Amén. Pero esta carta no solamente es un llamado a la iglesia, sino a aquellos que están por delante de la iglesia, aquellos que tenemos que ser ejemplo de los demás en cuanto a conducta, fe. Y la carta es importante para usted también como iglesia, para que sepa verdaderamente si un ministro está de acorde o no está de acorde a la Escritura, si encuadra con las exigencias que Dios hace de los ministros, de los pastores, porque hoy día, lamentablemente, hay muchos que pasan por los seminarios y son nombrados ministros. Hay muchos que saben, en cierto modo, predicar algo y vienen a ser diáconos o ministros, pastores, nombrados, como se dice vulgarmente en el mundo, a dedo. Y a veces no tienen la capacidad en el Señor, no tienen el ministerio. Y por eso que la Escritura es clara. Si yo, como hombre de Dios, a través de la Escritura, veo que no tengo la capacidad, no tengo el ministerio, no debería administrar. Haría un daño a la iglesia. Si yo no conozco Escritura, no debería predicar en la iglesia. Porque en la iglesia, en el culto, se está instruyendo a la iglesia. Es diferente afuera. Afuera usted puede tener lo básico a lo mejor para decirle a la persona que se arrepiente que venga a Cristo. Pero adentro eso es de gran importancia, tiene gran relevancia. Amén. Entonces aquí hay dos cosas que Pablo le hace mención a Timoteo. Que tenga cuidado, ¿verdad?, con aquellos que enseñan diferentes doctrinas. Porque de que la hay, la hay.
Y por eso que usted cuando va al culto, usted tiene que estar con su Biblia en su mano y viendo que el predicador, lo que está enseñando el predicador, o el enseñador, o el pastor, esté de acuerdo a la Escritura, como lo hacían los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea, Pablo dijo que fueron muy nobles, y más nobles que todos, porque ellos escuchaban a Pablo las enseñanzas, y luego llegaban a sus hogares y veían el libro, ¿verdad?, las Escrituras, y comparaban de lo que Pablo enseñaba con la Escritura. Hoy día, lamentablemente, y perdone que sea tan así, la iglesia se traga todo lo que le vende. Y usted no sabe o no ha indagado que la filosofía y la psicología entraron hace muchos años a la iglesia. Y es muy parecido, es muy parecido. Y por eso que tenemos que tener cuidado. Amén. No es lo mismo para un niño almorzarse un yogur o comerse una comida sólida. El yogur le va a quitar el hambre momentánea, pero no lo va a nutrir totalmente, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, que preste atención en aquellos que enseñan otras doctrinas. El pastor tiene que estar atento ahí a quién hace predicar y a quién no hace predicar. Amén. Porque muchas veces el ánimo de muchos hermanos está en predicar, pero a veces no saben cómo predicar. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Esto también hoy día está muy en boga esto, muy en boga de estas fábulas. Las fábulas judaicas han llegado a la iglesia. Ahí, a tal punto de decir que no existía solamente Eva, sino que existía otra mujer llamada Lisbeth, y la ven por ahí en Isaías. Hermanos, no podemos ir más allá de lo que está escrito. No podemos sacar deducciones de la escritura. Por algo la escritura está. Lo que dice la escritura es lo que dice. No podemos sacar deducciones para crear, ¿cierto?, una historia, una fábula, que en el fondo no va a edificar la iglesia. Escuche bien, no va a edificar la iglesia. Si hay otra mujer o no hay otra mujer, que es uno de los casos de una fábula judaica, ¿en qué implica la edificación de la iglesia? La iglesia necesita ser edificada en santidad, en justicia, en amor. La iglesia necesita, hermanos, extirpar el pecado, sacar el pecado de las raíces. Entonces, estas cosas lo que hacen es que la iglesia ponga los ojos en otra cosa, en el sensacionalismo. ¿Ah? Dios bendiga a Nilfa Enríquez. En el sensacionalismo, y esto va debilitando la fe de la iglesia. Entonces dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tres cosas importantes. Nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, que es lo que tiene que estar en nuestra alma. Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, una fe real. Realmente, hermanos amados, dice, queriendo ser de los cuales dice, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habla ni lo que afirma. ¿Ve? Eso hay que tener cuidado. Ahora, ¿por qué está dado hoy día el terreno en la iglesia? Porque de un tiempo a esta parte, en la iglesia, mire, se han nombrado diáconos, niños, jovencitos. Hoy día vea cuáles de esos diáconos se está ejerciendo hoy día en el ministerio. ¿Cuáles de esos está cumpliendo la labor con la cual fue llamado? Un niño es un niño, hermano. Hoy día se junta los jóvenes, los apartan para un lado y le ponen por delante a un joven igual que ellos. La escritura dice que la necedad está ligada a la espalda del muchacho. ¿Qué le puede enseñar ese muchacho a esos jóvenes si tienen la misma edad, tienen la misma experiencia y no tienen nada? Por eso es importante cuando Pablo habla aquí de los ancianos, el sostén que hay ahí en los ancianos. Los ancianos de un tiempo a esta parte han sido sacados de la iglesia. Así como el mundo menosprecia a sus ancianos, ¿cierto? Y los mete a los asilos, los desprecia. Los hijos desprecian a sus padres después de que sus padres los han mantenido, les han enseñado.
después los votan, ¿verdad? Así está ocurriendo en la iglesia. Los ancianos están siendo puestos a un lado, están siendo menospreciados. No hay respeto, amén, por los ancianos. Estoy hablando de los hombres llenos del Espíritu Santo, no solamente con canas, llenos del Espíritu Santo y llenos del conocimiento. Necesitamos más conocimiento en la iglesia. Estamos en pañales. ¿Ve? La exhortación muchas veces es para la iglesia, pero nosotros también necesitamos ser exhortados. Como pastores, como ministros, como diáconos, necesitamos también ser exhortados. Luego dice que, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Este tema, hermanos amados, entre la ley y la gracia, ha sido un tema que ha venido, Dios bendiga a mi hermana Mónica Núñez, ha venido dándose desde el comienzo de la iglesia. No crea que esto es nuevo. El tema que los judíos rechazaban la gracia porque no entendían qué es lo que era la gracia. Porque ellos vivieron siempre apegados, ¿cierto?, con la ley. No es la ley, con la ley. Porque ninguno de ellos fue capaz de cumplir la ley, solamente Cristo. Entonces se planteaba esta disputa en aquellos tiempos entre la ley y la gracia, a tal punto que malinterpretaban la gracia, que a Pablo lo acusaron de decir, hagamos males para que nos vengan bienes. Porque Pablo llegó a decir que cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Y esto no es, y esto lo podemos ver en el libro romano, que Pablo lo explica muy bien, lo explica, como yo digo vulgarmente, con pera y manzana. Entonces, debemos poner atención, iglesia, en lo que estamos. A veces pensamos que ser cristianos es solamente asistir al culto o levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya. Eso es mucho más. La iglesia tiene que ser preparada, la iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que ser fundamentada. No solamente debemos conocer que el nombre de Dios es Jesús, ni tampoco solamente conocer el fundamento, que el fundamento es Jesucristo, la manifestación de Dios en carne. Eso es lo primordial. Pero de aquí ahora hay que edificar. ¿Cómo edificamos? La doctrina total no es solamente Jesús es Dios. Va mucho más allá, va en las enseñanzas de Cristo. Y luego afirmada por los apóstoles que estuvieron con él, que fueron llamados, que fueron apartados, que fueron hombres que vivieron el Evangelio. Entonces no podemos, hermanos amados, hacer caso omiso a lo que está escrito. La iglesia necesita ser edificada. La iglesia no es una iglesia emocional, la iglesia es una iglesia espiritual. La iglesia viene del cielo, no viene de la tierra. Por lo sentimental o por lo perdón, va lo primero lo espiritual. No es solamente el sentir, va lo que es, lo real. Por ejemplo, yo puedo estar en adulterio e ir a la casa del Señor y sentir la presencia del Señor. Tal vez hasta llegar a hablar en lengua. Pero la pregunta es, ¿cuál es lo real? ¿Que yo estoy bien con Dios o mal con Dios? Estoy en adulterio. ¿Te fijas, no? Es algo racional, iglesia. No va lo sentimental primero, porque lo sentimental es de la carne. Va primero lo espiritual. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Qué es lo que es una blasfemia? El otro día estuve aquí estudiando un poquito. Blasfemia dice hablar en forma irrespetuosa o irreverente de Dios y de lo que es sagrado. Negar, escuche bien, deliberadamente a Cristo después de haber recibido un conocimiento perfecto por medio del Espíritu. Ahora, hay muchas formas de negar a Dios. El apartarse de Dios e irse al mundo también es blasfemar físicamente, tal vez no verbalmente,
pero físicamente. ¿Por qué? Porque un día conocieron a Dios y hoy día lo niegan con sus actitudes. Las personas que son desobedientes también están blasfemando de una u otra manera contra Dios, lo están negando, porque no se congregan, no hace la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, usted está blasfemando contra Dios, y ya sea un pastor, sea un diácono, sea un hermano, sea quien sea. Amén. Por eso tenemos que empezar a, hermanos amados, a colocar el temor en nuestras vidas, como iglesia. La iglesia debe despertar. La iglesia no está muerta, la iglesia está durmiendo. Y cuidado, porque el mucho dormir trae pobreza, trae desgracia. Amén. Así que trate de no dormir mucho, despierte. Despierta, iglesia. Es tiempo, levanta, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Mm? Entonces, la iglesia necesita doctrina, la iglesia necesita enseñanza, la iglesia no necesita entretención, predicadores, pastores. La iglesia no necesita entretenerse, la iglesia necesita solidificar su convicción, su fe. Y eso viene a través de la enseñanza bíblica, no de los cuentos ni de las fábulas, ni de las emociones. La iglesia solidifica su convicción a través de la enseñanza bíblica. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, en esta misma carta, donde vamos a llegar más adelante, que predique la palabra. Que predique ¿qué cosa? La palabra. Pero predicar la palabra no es tomar un texto y irse por la tangente. Es enseñar lo que dice ahí. Lo que dice ahí, la palabra está revelada ya. Lo que necesitamos es luz. Y por eso debemos pedirle a Dios entendimiento. Hermano, hermana, hemos dejado muchas cosas. Y Pablo aquí está exaltando el llamamiento que él tiene, como Dios lo puso, hermanos, por fiel, ¿verdad? Pese a que él fue perverso, fue un hombre perverso, un perseguidor de la iglesia, pero dice que lo hizo por ignorancia. Lo hizo por ignorancia, y aquí lo dice. Pero esto fui yo recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo a los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. La exaltación de Pablo hacia nuestro Dios. Luego dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia, milites, andes, camines, y no solamente a Timoteo, usted y yo. Si fuimos llamados por el Señor, debemos perseverar en ese llamamiento. Hermano, no tomemos a la ligera este llamamiento. No lo tomemos como cosa ligera. Y es lo que el Señor le reprochó a Israel, que fue cosa muy ligera. El llamamiento que el Señor le hizo al pueblo de Israel. Lo colocó como cabeza de naciones, de pueblos. ¿Y a usted por qué lo colocó? También lo colocó de cabeza de esta generación. Usted tiene que alumbrar en esta generación. Usted tiene que brillar. Usted tiene que ser la luz del mundo. Usted tiene que ser la sal de la tierra, como iglesia. Luego dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. ¿Mm? Estos hombres se apartaron. Estos hombres renunciaron a la fe. ¿Mm? Hay algunos que ya han renunciado. Yo me acuerdo cuando yo estaba afuera, no era partícipe de la iglesia antes que Dios me llamara. Yo veía a los cristianos, hermanos amados, en una manera muy pobre de vida, estoy hablando materialmente, pero llegaban a los cultos, hermano, y a veces el culto no duraba 2 horas, a veces pasaba hasta las 12 de la noche, y la palabra era predicada. Sí, la palabra era predicada. Y la palabra, estos hombres que con pocos recursos, hermanos amados, hacían mucho. Hoy día no. Hoy día ha entrado la comodidad, la pereza, desde los pastores hacia el último hermano. Sí, hoy día nos hemos ido acomodando. ¿A quién? Al pueblo. Hoy día la iglesia es cosa de democracia, ¿no? El pueblo manda, no manda Dios. Lo que el pueblo diga, el pueblo se hace. Pero acuérdese, hermano, que Jesús es el Señor, no nosotros.
no nosotros. Él ayer fue nuestro Salvador, porque nos salvó. Hoy día, el título de nuestro Dios es nuestro Señor. Y la palabra señorío, hermano, implica mucho. Búsquela en el diccionario, véala, qué es lo que significa Señor. Es tiempo, iglesia, que empecemos a temer a Dios. Es tiempo que nos empecemos a volver a Dios. Es tiempo que empecemos a buscar las cosas de Dios y amar las cosas de Dios, porque ciertamente Cristo va a venir. El libro de Apocalipsis dice, el que es justo, sea justo todavía. Voy a leerlo para ver, hermanos amados, no fallar en lo que dice la Escritura. Y con esto ya estamos cerrando el programa del día de hoy. Y recuerde que mañana sábado, estamos una vez más en nuestro programa Conversando la Escritura. Dice el Apocalipsis capítulo 22. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y el verso 12 dice, escuche bien, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué quiere decir el Señor? Si usted está cometiendo pecado y está viviendo en pecado, siga haciéndolo. Si usted está practicando la justicia, usted está amando a Dios y está en las cosas de Dios, siga haciéndolo. Pero Él, de una u otra manera, en la condición que usted esté, Él viene igual. Él va a venir igual. Amén. Así que no nos hagamos los importantes con Dios. No nos hagamos los importantes. Porque nosotros fuimos pecadores, redimidos por gracia, por misericordia. Le debemos, hermanos amados, al Señor la vida. Pero Él nos regaló la vida. Nos regaló la esperanza. Nos regaló la paz. Nos regaló todas las cosas que hoy tenemos, que no fueron logradas con sus méritos ni los míos. Porque nuestra justicia, su justicia y mi justicia, vale nada delante de la justicia de Dios. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos amados.